Uno de los grandes problemas que observo en líderes de distintos sectores a la hora de gestionar sus equipos y liderar a otras personas es la evitación. Igual de importante es no hacer aquellas cosas que provocan rechazo a las personas que nos rodean, como hacer todo aquello que tenemos que hacer y que sí se espera de nosotros como líderes de estas personas. Hay una frase que me gusta mucho y que es la siguiente: hacer cosas cambia las cosas, no hacer nada deja las cosas como están. Igual de importante es que seamos proactivos a la hora de solucionar los problemas, como que no evitemos hacer aquellas acciones, aquellas decisiones que sí que tenemos que tomar como jefes de ese equipo. En este vídeo te voy a profundizar en un concepto fundamental para entender el comportamiento humano y que podrás observar muy fácilmente en tu entorno personal y profesional, y es el circuito del miedo, es decir, qué respuesta tiene fisiológica el organismo y el cerebro cuando nos enfrentamos a una situación que nos estresa. En este vídeo voy a compartirte todo lo que tienes que saber sobre este concepto para entender bien a las personas que te rodean. Soy Jesús Soler y ayudo a líderes de todos los sectores a gestionar mejor sus equipos. En este canal te voy a compartir conceptos, herramientas sobre liderazgo y gestión de equipos. Te animo a suscribirte si no lo has hecho todavía, a seguirme para estar al día de todo el contenido que voy a subir las próximas semanas. En el vídeo de la semana pasada, en el que te hablaba de la gestión del estrés, que te lo dejaré por aquí por si quieres echarle un vistazo o en las notas del programa, hacía un paso general sobre este circuito del miedo para explicar cómo reaccionamos frente al estrés diario y luego daba unas herramientas prácticas para gestionarlo en el día a día. Ya dije que iba a hacer un vídeo profundizando en ese circuito del miedo como tal y en cómo reacciona el cuerpo y el organismo cuando se somete a un estrés. En este caso, quiero profundizarte en este tema para que podamos comprender bien que el comportamiento humano de las personas que nos rodean muchas veces lo atribuimos a su mala gestión, su mal hacer, y muchas veces están sometidos a un estrés que nosotros desconocemos y actúan de esta forma por sus propias inseguridades, por sus propios problemas internos. Y atribuimos a nosotros o a las pocas herramientas de esa persona para gestionar a nivel profesional, y realmente lo que le pasa es que está sometido a un estrés y tiene unas reacciones concretas. Entonces te voy a compartir aquí algunos aspectos que creo que pueden hacerte entender en profundidad el comportamiento humano en todos los entornos en los que nos movemos, ¿vale? Y para ello hoy he preparado una breve presentación. Si me sigues desde hace tiempo, sabrás que mis presentaciones no son muy curradas, pero son prácticas y útiles para lo que te quiero comentar. Así que empezamos. Lo primero que quiero compartirte de este circuito del miedo es que es una reacción instintiva que no solo tenemos nosotros, que hay otros animales que también se ponen a la defensiva cuando sienten amenaza, ¿no? O cuando se sienten amenazados. Esto es básico en la evolución humana y de otros animales porque nos ha permitido sobrevivir y llegar hasta aquí. Es decir, el circuito del miedo no deja de ser una reacción instintiva del organismo cuando interpreta que estamos sometidos a un peligro, ¿vale? Y eso nos hace activarnos en una línea concreta que te explicaré ahora para hacer, digamos, dar frente a esa amenaza de la mejor forma posible. ¿Qué sucede? Que muchas veces esa amenaza no es real, ¿vale? En este siglo XXI, en el que vivimos todos en entornos más o menos seguros o una seguridad semi garantizada, se nos activan estos sistemas en muchas situaciones que realmente no estamos amenazados, ¿no? Si esto nos pasa porque alguien nos saca un arma blanca en un atraco en la calle o porque sentimos amenazada nuestra integridad física por un accidente de tráfico o por cualquier cosa, es una reacción natural del organismo. Lo que pasa es que muchas veces en situaciones cotidianas, como puede ser tener un jefe demasiado agresivo, demasiado autoritario, como puede ser tratar con personas pues que son tóxicas para nosotros en este momento, se provocan las mismas reacciones y realmente no estamos expuestos a ese peligro. Es decir, es la respuesta del organismo y del cerebro a algo que interpretamos como una amenaza externa o interna, es decir, algo que sucede en el exterior que nos hace dar esa reacción, o también puede ser un pensamiento interno que nos provoca un miedo y por tanto se provoca toda esta reacción a nivel cognitivo, psicológico y fisiológico, ¿vale? Entonces eso es lo primero que tenemos que tener claro. Y para entender esta reacción del cuerpo fisiológica y del cerebro a nivel cognitivo y psicológico que se provoca bajo una reacción de estrés, quiero hablarte de diversos autores que han ido desarrollando distintos conceptos. El primero de ellos es Paul MacLean, que fue uno de los primeros que dio una explicación racional de cómo había evolucionado nuestro cerebro a lo largo de la evolución y daba pues un poco una clasificación de cómo se estructura el cerebro. Obviamente esto está muy desarrollado actualmente y hay estudios que lo profundizan muchísimo más, como luego veremos. Pero nos sirve un poco para hacernos una idea de las distintas zonas o de una clasificación, ¿vale? Que nos puede valer para explicar ciertos comportamientos del ser humano. Básicamente lo que dice MacLean es su teoría del cerebro triuno, es decir, que tenemos tres cerebros en uno. Y básicamente divide el cerebro en tres fases evolutivas, digamos, que en ese momento podían servir como clasificación. Actualmente, como te digo, está esto mucho más profundizado y es un poco absurdo esta clasificación, pero nos sirve para ver la evolución que ha seguido y qué nos diferencia de otros animales. En primer lugar, la primera capa del cerebro de MacLean
sería el cerebro reptiliano, la segunda el límbico y la tercera el neocórtex o corteza, ¿no? Básicamente son tres capas que nos han permitido ir evolucionando y diferenciarnos en el reino animal y llegar hasta donde estamos actualmente a lo largo de esa evolución. El cerebro reptiliano se encargaría de los comportamientos más instintivos y este cerebro sería el que compartimos con otros seres vivos y que da respuesta, digamos, a todas aquellas necesidades básicas, es decir, sería todas las acciones que realizamos de forma instintiva, y otros autores lo clasifican, por ejemplo, como las 4 Fs, ¿no? Que serían feed, fuck, fight and fly. Es decir, alimentarse, reproducirse, pelear o huir. Este tipo de comportamientos instintivos, ¿no? que nos han permitido sobrevivir, los controlaría el cerebro reptiliano. Y como te digo y te comento, lo compartimos con otros seres vivos, otros seres del reino animal. La segunda capa del cerebro triuno de McLean sería el cerebro límbico, que sería el que se encargaría más de la parte emocional y de sensibilidad, ¿no? Pues los sentidos, uniría también con esas emociones que anticipan un comportamiento, es decir, pues, por ejemplo, alegría, tristeza, las emociones básicas, ¿vale? Comunes a toda la raza humana, que tengo otros vídeos hablando sobre esto, así que no profundizo más. Y por último tendríamos la última parte que, aunque otros animales también la tendrían, nosotros la tendríamos mucho más desarrollada, ¿no? Que es esa parte, el neocórtex, que sería la parte racional. Es decir, con toda, pues eso, pues lo que nos diferencia un poco de otros animales, ¿no? Que está mucho más desarrollada y que nos permite tener un planeamiento lógico y tomar decisiones racionales. En definitiva, McLean clasifica esto en estas tres capas y nos puede servir para entender los siguientes conceptos, ¿vale? Sobre todo la parte instintiva. ¿Qué es lo que en lo que vamos a profundizar hoy? Como ves, hay distintos estudios que bueno, pues han profundizado muchísimo más en las partes que dividen el cerebro y cómo afecta esto al comportamiento humano. Hoy voy a comentarte dos que van a ser fundamentales para entender el concepto que te quiero compartir aquí. Y son la amígdala o amígdalas, ¿vale? Porque es una parte que pertenece al cerebro reptiliano y que actúa como central receptora de alarmas, ¿vale? Hay otros autores que lo dicen en plural porque esta amígdala que vemos aquí normalmente pues tiene otra, bueno, normalmente tiene otra al otro lado, ¿no? Entonces es doble, digamos. Por eso hay personas que lo nombran como amígdalas y otros amígdala. Bien, esta amígdala forma parte de este sistema instintivo, como te digo, este cerebro reptiliano, y lo que hace es actuar como central receptora de alarmas y activa todo el organismo para que se prepare para la lucha o la huida, lo que se conoce como la reacción de lucha o huida, que es lo que compartimos con otros animales y que nos ha permitido sobrevivir y llegar hasta aquí. Otra parte fundamental que tenemos que conocer es el córtex prefrontal. El córtex prefrontal es donde están, digamos, todas las zonas que se encargan de la creatividad, el pensamiento racional, la toma de decisiones, pensamiento lógico y, bueno, pues eso que nos permite diferenciarnos un poquito al ser humano, ¿no? Que es toda la parte racional. ¿Qué sucede cuando nos enfrentamos a un evento que pone el organismo en esta situación de lucha o huida? Nosotros experimentamos un evento, ya sea externo o interno, como hemos dicho, un evento fuera o un pensamiento que nos provoca miedo y que activa en nosotros esa reacción de lucha o huida. Pues básicamente lo que sucede lo explica Ledoux con su doble vía de Ledoux, ¿vale? ¿Qué haría el cerebro cuando detecta una amenaza? Le envía un mensaje al tálamo, ¿vale? Y ese tálamo capta toda la información de los sentidos y lo divide hacia dos partes. Dependiendo de la amenaza que interprete el tálamo, que supone lo que estamos viviendo, puede ser un olor, puede ser que hemos visto algo, puede ser que hemos oído algo, activa más la amígdala o más el córtex prefrontal, ¿vale? Siempre va a activar las dos zonas, pero hay muchas veces que si sentimos que la amenaza es muy fuerte, activa mucho más la amígdala que el córtex prefrontal, ¿vale? Lo que nos tenemos que quedar es que siempre se van a activar todo, pero puede darle, digamos, un porcentaje mayor de activación o de fuerza a una de las partes para pues, reaccionar lo mejor posible para sobrevivir. Entonces, ¿cómo funcionaría esta doble vía de Ledoux? Pues básicamente los sentidos captarían cualquier evento, como hemos dicho, externo o interno, un pensamiento que nos pone en situación de lucha o huida, o esa amenaza externa, o eso que interpreta el organismo como amenaza externa, puede ser algo que hemos visto, algo que hemos oído, algo que nos ha tocado, algo que hemos escuchado, lo que sea, ¿no? Algo captado por los sentidos. Y eso envía unas señales al tálamo. El tálamo, cuando interpreta que eso puede ser una amenaza para el organismo, lo que hace es enviar señales tanto a la amígdala como al córtex prefrontal, ¿vale? Esa parte que va a activar todo el organismo para la predisposición para la lucha o huida y esa parte racional. ¿Qué sucede? Que hay eventos que nos ponen más a la defensiva y por tanto se activa mucho más la amígdala que el córtex prefrontal.
Con lo que nos tenemos que quedar es que siempre se va a activar todo, pero obviamente hay muchas veces que se echa mucho más peso a una parte para dar una respuesta mucho más instintiva o mucho más racional, depende de lo que se necesite para sobrevivir. Entonces, una vez ha pasado eso, lo que sucede es que se va a aumentar, si la amígdala detecta algo como un riesgo, instintivamente, o si el tálamo lo detecta, le va a pasar mucho peso a la amígdala, ¿no? Y va a activar la amígdala. La amígdala lo que hace es actuar como esa central receptora de alarmas de la que hemos hablado y activar el organismo para esa lucha o esa huida. ¿Qué es lo que hace? Pues básicamente aumentar el ritmo cardíaco la respiración y además segregar adrenalina, noradrenalina y cortisol en el torrente sanguíneo. Y esto nos va a predisponer los músculos grandes, ahora veremos un poquito qué es lo que provoca, ¿vale? Pero vamos a quedarnos con ese momento inicial de aumento del ritmo cardíaco, ¿vale? Conforme avanza el ritmo cardíaco, aquí vemos un poquito las pulsaciones, pues ves que dependiendo de cómo de activado esté el sistema cardíaco y cardiorrespiratorio, digamos, vamos a ir perdiendo habilidades o capacidades dependiendo de las pulsaciones o de la activación, ¿no?, que tenga el organismo. Entonces, básicamente, al principio vamos a tener todas las habilidades, digamos que estaríamos en fase blanca, ¿no? Hay autores como el teniente coronel Grossman en su libro sobre el combate que hacen este tipo de clasificaciones, ¿no?, con distintos estudios que han hecho, y esto se usa mucho en el mundo de la seguridad, del que yo provengo, porque como sabrás, quizá he sido militar los últimos 15 años y he estudiado esto bastante para la preparación de mis unidades. Entonces, hay ciertas cosas que bajo mucha presión o cuando tú estás en una situación de supervivencia, cuando en enfrentamientos con arma blanca, enfrentamientos con armas de fuego, combates, etcétera, accidentes de tráfico, situaciones que de verdad ponen al organismo en ese estado, pues vamos a perder habilidades finas, ¿vale? Entonces, cuanto más aumenta ese ritmo cardíaco, cuando mayor es la respuesta del organismo, más habilidades vamos a perder. Te voy a explicar aquí brevemente. Como ves aquí, bueno, pues Grossman lo divide en varias fases, ¿no? Fase blanca, amarilla, roja, gris y negra. En la fase blanca y amarilla y roja, incluso al principio de la gris, podríamos dar una respuesta óptima para la supervivencia, pero si nos pasamos de ese nivel de activación y nos vamos ya a más de 160 pulsaciones, entraríamos ya en fase negra y la respuesta sería ya no adaptativa, ¿vale? Es decir, tendríamos una respuesta adaptativa que nos permite hacer frente a esa amenaza de forma coherente y tenemos una respuesta no adaptativa que ya nos anula, digamos, las capacidades de dar una respuesta adecuada. ¿Que nos podría permitir sobrevivir a base de fuerza bruta? Sí, pero digamos que se nos iría de madre. Entonces, tendríamos que intentar regularlo de alguna forma para dar una respuesta adecuada. Ahora explicaré cómo podemos adaptar todo esto, ¿vale?, al mundo del entorno profesional. Entonces, a partir de 115 pulsaciones, como vemos, empiezan a deteriorar habilidades motrices finas. Pero es que resulta que a partir de 145 ya las complejas también se anulan. Es decir, ya hay determinados movimientos que ya no vamos a poder hacer bien, ¿vale? O sea, solo vamos a poder, pues, correr y pelear, básicamente. Entonces, no podríamos rendir. Y esto sucede mucho a nivel profesional. Ahora explicaré por qué. ¿Qué sucede cuando aumentamos mucho la presión? Que vamos a perder la activación del córtex prefrontal. Es decir, normalmente lo que sucede cuando se produce esta doble vía del dux y la amígdala detecta un peligro, activa el organismo, pero de repente se da cuenta de que no es tan grave como parecía, reduce la activación de la amígdala y pasa a activar ya a que funcione el córtex prefrontal para tomar decisiones racionales, ¿vale? Es lo que se conoce también como sistema 1 y 2 de Kahneman. Básicamente, el cuerpo activa la amígdala cuando interpreta que ya no corremos riesgo, relaja para que entre a funcionar esa parte racional y tomemos mejores decisiones. ¿Qué sucede cuando anulamos esa parte racional? Porque realmente el cerebro interpreta o no tenemos herramientas para gestionar ese estrés e interpretamos que estamos bajo una amenaza real, ¿no? O nos ponemos en una situación defensiva real. Pues básicamente que se anula todo el proceso cognitivo, ¿vale? Se anula la creatividad, se anula el córtex frontal, no vamos a poder tomar decisiones racionales, no vamos a dar una buena respuesta si estamos discutiendo con alguien, no vamos a poder decidir bien, soluciones creativas, capacidad de resolución, etcétera. Y ahora hablaré de otros efectos que se producen. Entonces, una vez se ha producido esta activación, cuando la amígdala recibe la señal y activa el organismo, segrega adrenalina y cortisol en el torrente sanguíneo, se empieza a aumentar el flujo sanguíneo y la vasoconstricción, y eso tiene unas consecuencias a nivel psicológico y a nivel fisiológico. ¿Cuáles son esas consecuencias a nivel fisiológico? Pues básicamente lo que va a hacer va a ser activar el sistema nervioso simpático, ¿vale? Es decir, instintivamente el organismo va a activar este sistema. Y esto va a tener unas cuantas consecuencias, ¿vale? Que te habrán pasado quizá.
dilatar las pupilas, inhibir la salivación, relajar los bronquios, aumentar el ritmo cardíaco, se nos puede cortar la digestión, se segrega glucosa, también, como hemos dicho, epinefrina, es adrenalina y noradrenalina, relaja la vejiga, por eso hay muchas personas que en una situación de combate o de un accidente de tráfico, cualquier cosa, se hacen de vientre o se orinan encima. O puede provocar también pues, orgasmos y eyaculaciones o contraer el recto y que tengamos esa relajación de esfínteres, ¿no? Entonces, todas estas situaciones es normal cuando una persona se enfrenta a un estrés extremo, ¿vale? ¿Qué no sería normal? Pues que en una situación profesional no seamos capaces de controlar esto, pero muchas veces nos pasa, ¿no? Que nos ponen a un nivel de estrés bueno, pues distintos jefes autoritarios, distintas situaciones que vivimos en el entorno profesional, provoca una activación de este sistema nervioso simpático, quizá no tan extrema, ¿no? Como la que te estoy comentando yo, pero sí que, bueno, pues nos ponen en esa situación de estrés. ¿Qué más nos pasa a nivel cognitivo y fisiológico? Pues puede producirse un efecto túnel, puede producirse una ampliación de lo que recibimos en el sistema auditivo, es decir, que oigamos como ha aumentado el sonido o incluso que no oigamos nada y no seamos conscientes del entorno que nos rodea, de los compañeros que nos rodean, si los han vivido, si no. También sucede que nos puede afectar a la memoria, por eso algunos interrogatorios se repiten a las 24, 72, 48 horas para pues toda esa información que después de descansar el cerebro ha retenido mejor. Puede afectar también a la percepción del tiempo, acelerando o disminuyendo la percepción del tiempo, es decir, que pase mucho tiempo y no se haya parecido nada, o que todo se nos alargue mucho. Que parezca que pasa el tiempo más lento, ¿no? Para que podamos tomar mejores decisiones. También afecta la percepción del dolor, la adrenalina y el cortisol en el cuerpo afectan para que si nos hieren, podamos continuar peleando para sobrevivir a pesar de esas heridas. Y también al sueño, ¿vale? Si hemos tenido un subidón fuerte de adrenalina, muchas veces no vamos a poder dormir después. Vamos a tener que hacer un circuito intenso, alguna cosa para quemar ese extra de adrenalina antes de poder conciliar el sueño. Esto pasa mucho también cuando estamos estresados en la vida, que no podemos descansar bien, ¿no? Bien, y también provoca otras cosas, ¿no? A nivel cognitivo. Y a nivel situacional, sobre todo irrelacional, y son estas: la evitación, la inhibición, la lucha o la sumisión. Es decir, que cuando nos enfrentamos a una situación que nos pone en esta situación de lucha o huida, tendemos a evitar la situación, que puede ser esquivarla, no enfrentar esa conversación que tenemos que enfrentar, no corregir a esa persona que tenemos que corregir, no decirle a nuestro jefe lo que le tendríamos que decir, o, bueno, pues tener esas conversaciones difíciles que muchas veces hacen mucha falta en el entorno laboral. Y también pueden inhibirnos, es decir, que nos hagamos pequeños, que nos sintamos menos, síndrome del impostor, inseguridades, etcétera. Puede también que nos ponga a la defensiva y entonces nos pongamos agresivos o demos un comentario que no corresponde a la situación porque realmente nos estamos poniendo a la defensiva, es algo que tenemos que trabajar interno, o que nos sometamos, ¿no? Que sintamos esa inhibición que nos hace someternos un poco a la persona que quizá ha sido agresiva o que nos ha puesto en esa situación de defensiva. Entonces, posibles soluciones a esta reacción que tiene el organismo y el cerebro cuando nos enfrentamos a esa situación de estrés. Pues básicamente la predisposición, ¿vale? El conocerlo nos va a permitir traer al consciente todas estas informaciones y actuar mucho mejor, adaptarnos mucho mejor a lo que se espera de nosotros. También la experiencia, ¿no? El tener circunstancias vividas que nos hayan dado herramientas ya para enfrentarnos a ese tipo de situaciones, pues aparte de que vamos a ir más predispuestos a enfrentarlas con muchas más herramientas, pues nos permite tener un abanico de herramientas distinto para enfrentar situaciones de este tipo que son desagradables. La preparación, por supuesto, el prepararnos, bueno, pues como ahora veremos, con ciertas herramientas como pues la visualización, el ir preparados a una reunión, a una negociación, hacer un trabajo previo de preparación de la información que vamos a tener que usar en esa reunión para que no nos puedan pillar quizá. Todas estas cosas nos van a permitir ir mucho más preparados. La visualización básicamente es imaginar, ¿vale? El cerebro, como no diferencia muchas veces lo que es real de lo que nos imaginamos, eso lo podemos usar también a nuestro favor. Y es básicamente imaginarnos la situación que vamos a vivir o que podríamos vivir, o una discusión que hemos tenido que ser muy desagradable, hacer ejercicios de visualizar esa reunión hasta que desarrollemos ciertas habilidades que nos habrían permitido reaccionar mejor a esa situación. También el hacer un análisis, una reflexión de todas esas situaciones que vivimos, que nos ponen en estas situaciones, pues nos permite ir sacando lecciones y herramientas para futuras intervenciones, ¿no? En este sentido. La meditación, que es, como te voy a comentar a posteriori, uno de los mejores elementos para la gestión del estrés, que básicamente es respirar, ¿vale? La respiración lo que hace es calmar esa activación de la amígdala, como ahora veremos. Entonces,
La herramienta definitiva, ¿vale? Este tipo de cosas que hemos comentado antes nos pueden ayudar a predisponernos mejor para esas situaciones. Pero realmente la que nos va a ayudar a salir de la situación es la respiración. Y esto que aquí se conoce como respiración táctica, que lo llama así el teniente coronel Grossman en su libro sobre el combate, que te comento, que habla ampliamente de estos temas, de cómo preparar a las personas para que se enfrenten a situaciones de estrés o de riesgo con este tipo de situaciones. Y te aseguro que si yo hubiera tenido estas herramientas cuando me enfrenté a ciertas situaciones siendo teniente, pues me habrían servido mucho en determinadas situaciones en las que estuve bajo estrés. Bien, ¿qué nos permite esta respiración táctica? Pues básicamente la respiración lo que hace es anclarnos al momento presente y le da el mensaje al cerebro de que no estamos bajo peligro. Lo que hace es calmar, hablo de una respiración profunda, ¿vale? Calmar la reacción emocional de la amígdala o instintiva y hace que entre más rápido a funcionar el córtex prefrontal. ¿Cómo se hace esta respiración táctica? Pues básicamente consiste en respirar 4 segundos, aguantar el aire 4 segundos y echarlo en otros 4 segundos. Y hacer esto en ciclos de 4 durante 4 veces. Es decir, 16 respiraciones en las que respiramos 4 segundos, aguantamos el aire 4 segundos y soltamos el aire 4 segundos. Esta respiración táctica está muy probada en cuerpos policiales y militares frente a situaciones de riesgo, cuando tienen que ir a algún punto y no saben lo que se van a encontrar. Está muy probada, yo la he probado y me funciona muy bien en situaciones en las que he tenido que tomar decisiones bajo estrés y funciona muy bien. Es decir, respirar, ¿vale? Cuando nos enfrentemos a una situación que nos ponga en una situación de estrés, cuando estemos en una negociación difícil con una persona que tiene un sesgo de autoridad muy fuerte para nosotros y que nos pone en esa situación un poco de inferioridad. Ahí vamos a respirar que inhiba esa amígdala y entre a funcionar ese córtex prefrontal y que nos permita dar la respuesta adecuada. Y básicamente esto se resume en las siguientes herramientas, ¿vale? El arte de la no reacción. Es decir, no vamos a reaccionar, vamos a responder adecuadamente a eso que la vida nos plantea delante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues aquí te dejo algunas herramientas que nos pueden ayudar. Respirar, empezar haciendo respiraciones lo más profundas posibles. También el silencio, es decir, aunque muchas veces cuando nos enfrentamos a una persona difícil, a una negociación difícil, a una conversación difícil, tendemos a llenar los espacios y el tiempo con palabras inútiles. Muchas veces tenemos esa reacción de llenar el silencio con palabras, ¿vale? Pues no, vamos a callarnos, a quedarnos en silencio y a dar una respuesta adecuada a esa persona. Pensamos que la otra persona va a tener un pensamiento negativo porque nos callemos, pero realmente es todo lo contrario. Si nos callamos, damos tiempo a que la amígdala se calme. Vamos a pensar una buena respuesta para contestarle y nuestro córtex prefrontal va a tener tiempo de actuar para dar una buena respuesta. Vamos a evaluar bien lo que nos está diciendo la otra persona, qué intenciones tiene. Vamos a hacer ese trabajo de reflexión en medio de la conversación para dar una respuesta adecuada. El ejemplo de esto, perfecto, es Al Pacino en la película El Padrino, que hace un uso de los silencios brutal, o Tommy Shelby en la serie de Los Peaky Blinders, ¿no? Ahí también tienes dos ejemplos muy buenos para este arte de utilizar los silencios en conversaciones difíciles. Otra teoría muy buena, el observador, es decir, imaginarnos que es un amigo el que está viviendo esta situación y yo lo estoy viendo en tercera persona como si fuera un videojuego. Porque nos va a ayudar a relativizar y a dar la respuesta que nosotros le diríamos a nuestro amigo que tuviera, ¿no? Si tuviera esa situación. Otro concepto muy importante es la separación mente-cuerpo, es decir, voy a observar qué es lo que me está provocando esta situación, mi mente se aísla del cuerpo y observa qué emociones estoy sintiendo, ira, miedo, me apetece salir corriendo. Todas estas cosas vamos a observarlas desde esa mente, con ese concepto, ¿no?, de separar la mente del cuerpo, y vamos a observar y vamos a tratarlo como si fuera una marioneta, ¿vale? Vale, tengo esta reacción instintiva de evitar la conversación, de irme fuera, de responder agresivamente, de mandarlo a la mierda a mi jefe, etcétera. Pero no voy a hacerlo, voy a permitir que entre ese córtex prefrontal y voy a controlar mi cuerpo. El concepto de la marioneta o la teoría de la marioneta es esa, ¿vale? La mente controla el cuerpo y cuando tu mente dice es cuando tienes que dar la respuesta adecuada. Esto nos sirve tanto para esto como para hacer deporte, ¿no? Si tu mente controla el cuerpo, cuando tu mente dice que ahora se hace deporte, ¿vale? Este tipo de conceptos nos pueden ayudar a relativizar. Y sobre todo también relativizar la regla del 10, ¿vale? Aparte de la respiración, ¿no? Eso que hablamos de cuenta hasta 10 y tal. No, pero me refiero más a qué consecuencias va a tener esto en mi vida dentro de 10 minutos, de 10 horas, de 10 días, de 10 meses y de 10 años. Esta conversación seguramente no tenga ningún problema. Este cometido que tengo que hacer con el que mi jefe me está metiendo mucha caña es probable que no tenga ninguna consecuencia, ¿no? Y esto es un poco lo que podemos conseguir.
Bien, y es que muchas veces nos pensamos lo que decimos, que tenemos que tener una posición de fuerza para que se nos respete, cuando es todo lo contrario. La tranquilidad, como dice aquí Nazón Tobe en su libro El Bushido, la tranquilidad es el coraje en reposo. Tenemos que saber controlarnos para poder dar una respuesta adecuada en este tipo de situaciones. Bien, y ya para terminar, quiero hacer un pequeño resumen. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida profesional? Pues básicamente en nuestro entorno personal y profesional vemos permanentemente a personas que evitan tener las conversaciones que tienen que tener, hacer las acciones que tienen que hacer, hacerse responsable de los elementos que tiene en su propia vida y en la vida de los demás y de la interacción con los demás, ¿no? Tomar ciertas decisiones que tienen que tomar pero que no las toman. Todo este comportamientos de evitación no dejan de ser miedo aplicado, es decir, no somos capaces de parar para reflexionar, aceptar que estamos sintiendo miedo y que nuestro cuerpo está intentando sobrevivir a eso que hemos interpretado como una amenaza, pero que yo soy el que controlo las riendas y tomo las decisiones que tengo que tomar y hago las acciones que tengo que hacer. Entonces, esto nos pasa muchísimo. ¿Cuándo nos pasa esto? Pues mira, cuando tenemos que un jefe muy autoritario que nos exige muchísimo y en su presencia muchas veces no nos comportamos como nos comportamos con otras personas con las que estamos relajados. Nos bloquea la creatividad, nos bloquea la capacidad de resolución, nos bloquea la capacidad de responder y darle respuestas racionales a sus frases, a sus afirmaciones, a sus insultos incluso o a su acoso en caso extremo. Bueno, pues ese tipo de situación nos puede provocar esta situación de lucha o huida. Cuando una persona viene agresiva a hablar con nosotros y nos ponemos a la defensiva y respondemos fuerte, esto también es otra situación de lucha o huida. Bueno, pues todas estas situaciones es lo que sucede, ¿no? Entonces, te dejo aquí este abanico de herramientas de la respiración, los silencios, relativizar, la teoría del observador y teoría de la marioneta, para que podamos hacer frente mejor a estas situaciones. Aquí te dejo el resumen de qué es lo que sucede a nivel físico, fisiológico y cognitivo cuando nos enfrentamos a estas situaciones de estrés dentro del cuerpo humano. Espero que te haya servido. Te animo a dejar en comentarios si te ha sucedido alguna vez, si este tipo de situaciones te provocan pues eso, consecuencias que tú veas que son negativas en tu vida personal y profesional, y también si quieres que hable más de un tema en concreto o que profundice en algún otro concepto que tú conozcas y que afecta al comportamiento humano, déjalo en comentarios y te leo. Muy bien, compañero o compañera, hasta aquí el contenido de hoy. Espero que te haya servido. Si te ha gustado, te animo a dejar un like, a compartirlo con esas personas a las que creas que les puede venir bien o a suscribirte al canal para recibir futuro contenido. También te animo a ir a jsolerm.es y a suscribirte para recibir contenido adicional sobre liderazgo y gestión de equipos. Es mi newsletter, comparto 2 o 3 correos a la semana que se leen en menos de un minuto y en el que te comparto una idea, un ángulo psicológico distinto para liderar un poco mejor cada día. Sin más, gracias por aguantar hasta el final y nos vemos en el siguiente. Un abrazo, hasta pronto. Hasta luego.